Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. Actualmente, más de 9 millones de libaneses y sus descendientes viven en América Latina. Sin embargo, la inestabilidad económica y política que persisten en Latinoamérica desde finales de los 90, así como el final de la guerra civil libanesa, que prometía estabilidad de inversiones, crearon el efecto a la inversa de migración de descendientes de libaneses que regresaron al país de sus padres. Los descendientes de estos migrantes libaneses han ayudado en los últimos 30 años a la prosperidad del país del cedro con inversiones en los pueblos de sus ancestros, también con misiones culturales y educativas, mezclando la cultura latina con la libanesa. Las contribuciones económicas de migrantes y sus descendientes han ayudado a fortalecer la economía libanesa en época de crisis. De hecho, muchos hogares libaneses se sustentan con las remesas que reciben de familiares que emigraron a América Latina u otros lugares. A pesar de su crisis económica, sus desafíos políticos y de seguridad, el Líbano sobrevive gracias en parte a los migrantes latinos. Hoy nos acompaña Etel Bonet, autora de este reportero, junto a Diego Ibarra. Hola Etel, le pregunto, se calcula que hay más de 9 millones de migrantes libaneses y sus descendientes en América Latina. ¿Qué motivó a los libaneses a emigrar a esta región del mundo y qué han aportado a Latinoamérica? Saludos, Herminia. A principios del siglo pasado hubo una serie de calamidades como la sequía, la hambruna, las persecuciones de la minoría cristiana por los otomanos y la Primera Guerra Mundial, que hicieron que muchos libaneses, la mayoría hombres jóvenes, tuvieran que emigrar al Nuevo Mundo en busca de un futuro mejor para ellos y para sus familias. La mayoría de estos emigrantes fueron acogidos en países de Latinoamérica como Brasil, Colombia, Venezuela o México y aprendieron rápidamente sus costumbres y hablar el español y el portugués y encontraron trabajo como vendedores ambulantes. Con el tiempo amasaron sus primeras fortunas y muchos de estos descendientes y también sus padres emigrantes han destacado en el campo de los negocios y la política. Uno de estos casos relevantes fue Miguel El Juri, el difunto padre de Ana Cecilia, una de las protagonistas de este reportaje, que con solo 17 años emigró del Líbano a Colombia sin apenas recursos y se convirtió en el dueño de una de las empresas madereras más importantes de la ciudad de Cali. Gracias, Etel. Ya regresamos contigo. Aquí la historia. De espaldas a la ciudad de Beirut y con la mirada que se intuye perdida en el mar, la estatua del emigrante representa a todos los libaneses que marcharon en busca de fortuna y paz a otros lugares del mundo como América Latina. De hecho, el primer barco de migrantes que partió del Líbano a finales del siglo XIX arribó al puerto mexicano de Veracruz. Desde entonces, la diáspora libanesa en esta región del mundo ha crecido más de 9 millones. No todos se han quedado en América Latina. Como Ana Cecilia, miles de descendientes de estos migrantes han regresado al Líbano en los últimos 25 años. Me siento muy orgullosa de ser hija de migrantes libaneses y la diáspora ha apoyado constantemente, culturalmente y económicamente a través de las remesas que llegan a este país, porque el libanés cuando emigra lleva su país y su pueblo en su corazón. Con una maleta cargada de pobreza, su difunto padre, Miguel Elías El Juri, partió en 1930 del puerto de Biblos, el más antiguo del mundo, en busca de oportunidades a Colombia. El Líbano de Ana Cecilia es muy diferente al que dejó su padre. Tras el fin de la Guerra Civil, en 1990, comenzó un periodo de prosperidad mientras la inestabilidad económica crecía en América Latina. Los inversionistas latinos de origen libanés y un número cada vez mayor de turistas decidieron venir al país de sus ancestros. Los griegos llamaban el papiro de Egipto Biblos. Aquí en este lugar hacían el comercio hacia Egipto. Así Ana Cecilia encontró una oportunidad como guía turística hispanohablante. Aunque no le fue fácil abrirse paso en una cultura y costumbres diferentes,
traslada su propia experiencia a los turistas latinoamericanos. Mi padre desde pequeña me contaba historias sobre el Líbano y comencé a amar el Líbano sin conocerlo. Como guía turística le explico a los turistas hispanohablantes sobre la cultura libanesa, que también he tenido un choque cultural. Esta carretera que conecta al pueblo de Fegal fue financiada por Miguel El Juri. Hoy su hija la ha convertido en un paso obligatorio para la visita de turistas. Todo esto es Tierra Santa, está allá el Batrún, Biblos está a la mano izquierda y este es el pueblo de Fegal, donde mi papá nació y emigró hacia Colombia. Un San Jorge venciendo al dragón custodia la iglesia y un reloj en memoria de su padre por sus contribuciones a este pueblo. Miguel El Juri murió sin cumplir el sueño de regresar a su país, pero sus recuerdos están presentes en el Líbano gracias a que Ana Cecilia donó sus fotografías al Centro de Investigación de la Migración Libanesa. Para mí fue muy difícil arrancar los cuadros de mis padres en la ciudad de Cali, Colombia, porque estaba arrancando parte de su memoria, de su historia, pero al mismo tiempo los traía a su tierra natal. Lilian Haddad, directora del archivo del Centro de Investigación de la Migración Libanesa, ha ido recogiendo retazos de la historia de la diáspora para crear memoria. No se entiende el Líbano sin su emigración. No hay un hogar libanés que no se haya visto afectado por la partida de un familiar. Las remesas de la diáspora libanesa representan más del 51% del Producto Interior Bruto. Aún así, el gobierno libanés nunca ha desarrollado una política de la diáspora para fortalecer las relaciones entre los libaneses en el exterior y su patria. La diáspora libanesa no se detiene y crece constantemente. Podemos ver que el país avanza a pesar de las crisis y las catástrofes. Tanto fuera como dentro del país, sus acciones son importantes. La migración ha contribuido al crecimiento económico, turístico, cultural y educativo del Líbano. Creamos este archivo para que no se olvide la memoria de la diáspora. Abdulrahim Murad, político libanés de 82 años, nacionalizado brasileño, es un ejemplo de cómo la diáspora libanesa se ha volcado en mejorar un país ahora quebrado. Antiguo ministro de Educación, está orgulloso de sus orígenes humildes y con nostalgia nos muestra la casa donde creció, ahora cuidada por una familia con pocos recursos. Yo nací en este mismo cuarto en 1942. Viví nesse quarto mesmo. Y permanecí en esta casa hasta 1965. 65. Meu sonho. De donde marché para cumplir mi sueño de ir a Brasil. Fui para Brasil, fiquei 5 anos. Después de estar allí 5 años, comencé a pensar en cómo podía ayudar a mi gente, mi familia, y regresé al Líbano. Voltei para Líbano. En su empeño por devolver lo que aprendió en Brasil, Abdulrahim Murad se ha dedicado durante las últimas décadas en desarrollar la educación superior en las zonas rurales del Valle de la Bekaa, construyendo el primer colegio con bachillerato internacional en la zona. Antiguamente no teníamos escuelas aquí, en esta región, y pensé que era preciso hacer algo para solucionar la situación. Comencé a pedir ayuda a Brasil para que me enviaran dinero y compré los terrenos para empezar a construir escuelas. Con el tiempo su sueño se extendió a lo largo del país. Ahora sus aulas están repletas de estudiantes descendientes de libaneses que emigraron a América Latina y que retornaron a los pueblos de donde partieron sus padres, aportando lo que en su juventud jamás pudo tener: una educación que abriera las puertas a miles de jóvenes en el Líbano. Soy venezolana y vine acá al Líbano, pero me sentí muy cómoda después sabiendo que no soy la única en esta situación. Tengo a muchos amigos que son hijos de inmigrantes y lo que me gusta mucho de esta escuela es que después del high school podemos continuar en la universidad. En esta institución educativa que fundó Abdulrahim Murad se formó Wafa Orfan, que ahora enseña a las generaciones futuras.
Soy colombiana, soy profesora de inglés. La mayoría aquí, todos son de origen de afuera, de Latinoamérica o cualquier parte que nos dé el Líbano. Nosotros aquí, la verdad, en realidad yo soy súper orgullosa que estoy dando clase aquí porque aquí todos los niños salen preparados y como a nivel de internacional. Así que pueden salir y hacer lo que ellos quieran. Aquí, en el este de la beca, cada vez se siente más la influencia de aquellos que tuvieron que partir a América Latina en búsqueda de un horizonte mejor y acabaron volviendo a sus raíces. Nasmi El-Jorra, brasileña de padres libaneses, regresó hace años al Líbano y, como muchos de los que viven aquí, no ha perdido las costumbres que aprendió en Brasil. E aí dá para pedir o pastel? Tá tudo, tem de tudo? Tá bom. Então eu vou. Los recuerdos del país que dejó hace más de 20 años están grabados en la casa familiar y aunque sus hijos nacieron en el Líbano, aprendieron a hablar portugués. Nasma desearía para sus hijos un futuro diferente al que le tocó vivir a ella, en el que no tuvieran que emigrar. Pero sus aspiraciones se alejan de la realidad que se vive en el Líbano. Dentro de poco voy a empezar la universidad. Y ahora en el Líbano son tiempos difíciles. No veo un futuro para mí, ni para nadie de mi edad aquí. He vivido en varios países y estoy cansada de moverme a otros países, pero aquí la situación está muy mal y no veo futuro para mis hijos y respetaré su decisión de irse para buscar un mejor futuro. Fadi Al-Shar aviva las brasas para preparar su famoso asado argentino. Bueno, la buena forma de cocinar siempre es dejar a fuego lento con las brasas de las leñas y dejar que la sangre suba hasta la superficie. Tras huir de la Guerra Civil Argentina, regresó al Líbano como dentista y hace unos años decidió transformar la finca familiar en un ecorrestaurante que abre los fines de semana y da trabajo a los jóvenes del pueblo. Aquí servimos comidas típicas de la zona para fomentar todo lo que es ecoturismo en la zona natural. Estos campos de manzanas le traen a la memoria sus recuerdos familiares antes de emigrar a Argentina. Su padre se quedó en la aldea a cuidar de los terrenos y murió sin poder despedirse. Él fue su inspiración para hacerse ecologista. Fadi es miembro del Comité de la Reserva de los Cedros de Tanurín, que intenta proteger los cedros milenarios, el emblema nacional del Líbano, ahora en riesgo por la tala ilegal, los incendios y la proliferación de insectos. Estas láminas amarillas sirven para atrapar el macho del insecto de Cephalsia tanuriensis y así no puede fecundar la hembra. Es una forma de cuidar los árboles, los insectos de una forma natural, sin insecticida. Compagina su activismo ambientalista con su trabajo dentista. Tras formarse como odontólogo en Argentina y trabajar en España, abrió su propia clínica dental aquí en el Líbano. Los últimos años han sido difíciles por la crisis financiera que ha golpeado con fuerza a los profesionales liberales. La situación está muy fea, muy mal económicamente, hay una gran saturación de dentistas, pero también está emigrando muchísimo dentista afuera. Eso me preocupa mucho, porque está bajando el nivel de salud en Líbano. La historia de Sari El-Keis es el caso a la inversa. La crisis económica de Venezuela le trajo de vuelta al país del que partieron sus padres. Pero al poco de llegar al Líbano se vio de nuevo atrapado por el colapso financiero en este país. Su pasión por la fotografía le ha ayudado estos años a sobrellevar la crisis y ahora la ha convertido en su profesión. Tuve que venir de Venezuela en el 2015 escapando de una crisis económica para llegar aquí a otra crisis económica mucho más grande. Tuve que trabajar de taxi, de mecánico, entre muchas otras cosas, pero al final volví a la fotografía. En Líbano, la mujer libanesa le gusta estar mucho a la moda, le gusta ser bonita, que la gente la vea. Aquí, con la ayuda de las redes sociales, que se ha disparado hoy en día, la fotografía es un muy buen nicho para trabajar. El Líbano es una nación que se extiende más allá de sus fronteras físicas. Desde los tiempos de los fenicios, conocidos como los pueblos del mar, la migración libanesa se ha llevado a ultramar su cultura y se ha traído de vuelta las costumbres aprendidas de países como Latinoamérica. Ahora, para muchos descendientes libaneses como Ana Cecilia, es tiempo de volver lo aprendido al país de sus padres.
Estamos de vuelta con Etel Bonet. Etel, en este Reporteros vimos historias de descendientes de libaneses nacidos en América Latina y que han regresado al país de sus padres. ¿Cómo les está afectando a sus vidas la crisis económica que atraviesa el Líbano? ¿Están pensando en emigrar otra vez? El libanés, cuando emigra, siempre tiene presente a su país y, en cierta manera, es lo que traslada a sus descendientes ese sentimiento de patria cuando se está lejos. Es por eso que descendientes de libaneses, con el tiempo, decidieron venir a vivir al país de sus padres. Su vida, más o menos, fue buena hasta hace 4 años, cuando empezó la crisis económica que ha golpeado a todo el mundo. Con las personas que hemos hablado para hacer este reportaje, todos nos cuentan historias similares. Sus dineros están en el banco y no pueden acceder a sus ahorros. Los negocios también cada vez están ganando menos dinero y la mayoría tiene duro. Para aquellos que vinieron de América Latina y que decidieron regresar al Líbano, es muy difícil ahora tener que volver a pensar en emigrar. Pero no es lo mismo con sus hijos, porque ven que no hay futuro en el país y tienen que tomar la difícil decisión de enviarlos fuera para que puedan tener esas oportunidades que este país ya no les da. Gracias, Etel. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para ver esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.